esta información y ahora le damos la bienvenida a nuestro primer invitado esta mañana, es el abogado penalista Carlos Caro. Doctor, muchas cosas en su ámbito que conversar esta semana. El primero fue el rechazo, ¿no?, a dos pedidos de casación que había hecho la defensa de Keiko Fujimori de la organización política Fuerza Popular, porque no estaban de acuerdo con que el fiscal José Domingo Pérez haya encajado dentro de la ley de crimen organizado la investigación por lavado de activos en el caso Cócteles, que ahora vemos también se entrelaza con el caso Odebrecht, porque el origen ilícito, ¿no?, de los dineros que se lavaron, según la tesis del fiscal José Domingo Pérez, a través de Fuerza Popular, eran dineros ilícitos provenientes de la Caja 2 de Odebrecht. ¿Qué le parece a usted esta decisión que se tomó ayer en la Corte Suprema? Es una decisión que está dentro, digamos, de lo esperado, porque si estamos hablando de un fiscal que ha hecho una equiparación entre Fuerza Popular y una organización criminal, la Corte Suprema ha analizado el tema de la duración de la investigación. Lo que pasa es que esta investigación empieza en el 2015 y según la ley, una investigación preliminar debiera de durar 60 días o, dice la ley, lo que sea necesario para que el fiscal cumpla con sus objetivos de investigación. En este o, la Corte Suprema ha interpretado que puede ser hasta 36 meses por tratarse de una organización criminal, con lo cual lo decidido por la Corte Suprema refuerza sumamente lo que ha planteado el fiscal de primera instancia, José Domingo Pérez, en el sentido de que hay una organización criminal. La Corte Suprema le ha dicho dos cosas. Uno, hay organización criminal, aparentemente, todavía no es un juicio, y número dos, ha dicho, la investigación puede durar hasta 36 meses, la parte preliminar, con lo cual todo calza, los datos están alineados para la investigación del fiscal. Porque es ahorita, Pérez. Se cumple el 19 exactamente, de octubre. Que conjuntamente con la fecha en la cual se vence la detención preliminar de la señora Fujimori, y como ya he dicho en otras ocasiones, es altamente probable que el fiscal al día 10 pida la prisión preventiva por 18 o 36 meses contra la señora Fujimori. Algunos especialistas en el ámbito penal lo que han dicho es que lo más probable es que si se le otorgó ya a la Fiscalía la detención preliminar, que es muy probable que si hay un pedido de prisión preventiva se le otorgue. Y es así, porque el juez que va a resolver es el mismo juez Concepción Carhuancho. Y además hay un dato importantísimo, y es que en estos 10 días de detención preliminar, de los apresados, que serán unos 15 en promedio, hay algunos que seguramente se van a acoger a la colaboración eficaz. Esa es la estrategia siempre de la Fiscalía. Apresa a un grupo, busca que parte de ese grupo delate, y con esa información nueva piden la prisión preventiva de los que ellos consideran es la cabecilla, que en este caso para el fiscal es la señora Keiko Fujimori. Entonces, esta con esa información fresca, utilizaron es conocida. Los fiscales en Brasil. Es conocida, ¿no?, conocida en Brasil y en Perú para el caso Lava Jato. Claro, perfecto. Es parte de lo esperado. Y además aquí hay un agravante que también es nueva y que no está incluida en el pedido de detención preliminar, que sí va a poder utilizar ahora el fiscal José Domingo Pérez como un agravante adicional. Y es este testimonio que está en otra fiscalía, ¿no?, en la investigación que está llevando a cabo la fiscal Sandra Castro, y es el testimonio de Antonio Camayo, ¿no?, acerca de esta reunión que él confirma que sí se dio entre Keiko Fujimori y César Inostroza, y él confirma que en la conversación que él tiene con el propio juez Inostroza, la señora K es efectivamente Keiko Fujimori de Fuerza Popular, que es Fuerza Popular, ¿no? De Fuerza Popular, que es Fuerza número 1, como la califica en esta conversación. ¿Esto puede ser considerado como una agravante más, como un intento de obstaculizar la justicia muy grave? En efecto, aunque se trate de expedientes separados, el nuevo Código Procesal trae la regulación de la prueba trasladada, con lo cual la información de otro proceso yo la puedo pedir en copias, incluirla en el proceso y notificarle a las partes para que se puedan defender. Y ese dato de que ella sería la señora K y que habría tenido reuniones con el señor Inostroza, puede servir para fundamentar el peligro procesal, en el sentido de que ella tendría o habría tenido contactos judiciales y gracias a esos contactos judiciales podría buscar de rehuir la justicia, con lo cual ahí tendría el fiscal un argumento más para debatirlo en la prisión preventiva. Un argumento poderoso, ¿no? Poderoso porque si efectivamente estamos hablando de un testimonio de un colaborador, en principio es un dato a corroborar, a confirmar, pero ya es un indicio, ¿no?, que puede el fiscal sustentar para efecto de la prisión preventiva. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el fiscal José Domingo Pérez para poder incluir esto? ¿Cómo es ese proceso legal? ¿Le solicita a la fiscal Castro que le traslade esta parte del testimonio del colaborador eficaz para que él pueda incluirlo en el pedido de prisión preventiva y en la acusación? Como ya el tema se ha hecho público y en apariencia
El señor Camayo incluso ya está declarando sin código, porque hoy día incluso la Fiscalía misma ha dicho o ha aceptado que es un colaborador eficaz. Esa información ha dejado de ser totalmente reservada, con lo cual dentro de la reserva del proceso el fiscal puede pedir una copia certificada de esa declaración o de parte de esa declaración o un extracto de esa declaración e incluirla dentro de la investigación que él tiene, siempre y cuando, como dice la ley, él esa información se la notifica a las partes para que no haya sorpresas y las partes puedan defenderse y contradecir lo que ha hecho el señor Camayo. Claro, o sea, tiene que hacer todo esto de manera rigurosa para evitar nulidades. Que la defensa pueda agarrarse, ¿no?, de algún tecnicismo para alguna eludir nulidad la prisión preventiva. Violación al debido proceso. Y en el caso de este jalón de orejas que hizo ayer la jueza al Ministerio Público pidiéndoles que cumplan con los plazos definitivamente, esto me imagino que ya lo habrán considerado los fiscales, que iba a ser parte de la sentencia de casación final en la Suprema, y me imagino tendrán ya la acusación lista, ¿no? Porque vemos que la cantidad de información que ha presentado el juez Carguancho, el fiscal de lavado de activos José Domingo Pérez, es extensa, son más de 180 páginas, ¿no? Con un montón de pruebas, corroboraciones, testimonios de Brasil, levantamiento de secreto de comunicaciones, es decir, es un informe muy completo, ¿no?, que contempla al detalle los aportes fantasmas, las rifas, etcétera, y lo comprime todo en una presentación al juez, y eso ya parece que es una acusación casi lista, ¿no? Claro, acá lo que la Corte Suprema ha dicho, que hasta el 19 de octubre el fiscal tiene el tiempo para pasar a la siguiente etapa, que es la preparatoria, que para que el público entienda, la preparatoria ya implica que el fiscal le diga a la señora Fujimori qué delito ha cometido, qué artículo de la ley, qué párrafo, qué verbo rector, e incluso cuáles son las pruebas, en qué momento lavó, de qué manera, digamos, se cometió este hecho de lavado de activos, todas las precisiones, la imputación de cargos, ¿no? Y para ello, la Fiscalía ya tiene, como tú bien has dicho, muchísima información, muchísimas pruebas de cargo. Ahora, si eso califica como lavado, no, hay toda una discusión técnica, porque acá en Perú no hay el delito de financiación ilegal de partidos, pero los fiscales están llevando esto a la figura de lavado, tema que se discutirá en el fondo, ya con la sentencia, pero no en esta etapa siguiente, que es la etapa de imputación de cargos. Y a ver, eso es interesante, porque claro, mucha gente que defiende a Fuerza Popular dice, pero si hemos recibido dinero, es una infracción del partido político y eso se sanciona con una multa de OMPE. Pero lo que dicen los fiscales es, bueno, si cualquier ciudadano utiliza cualquier entidad para blanquear dinero ilícito, o por lo menos que se sospecha que viene de una fuente ilícita, debe ser procesado por el delito de lavado de activos. Es decir, si yo utilizo mi cadena de grifos para lavar dinero, me voy preso por lavado. Pero si yo utilizo mi partido político para lavar dinero, ¿no me pasa nada? Claro, hay que diferenciar, ¿no? Porque una cosa es que venga una empresa y que no quiere aparecer en la foto y me hace una donación de 100.000 soles, por ejemplo, yo la uso para la campaña. Pero una cosa bien distinta es que una empresa viene con plata en efectivo, $1.000.000, como según se habría relatado, te la ponga a disposición y yo, para disimular el origen, empiezo a utilizar a diferentes personas que no tienen dinero, le falsifico la firma y empiezo a hacer depósitos bancarios como si fueran donaciones cuando en verdad provienen de otro origen. Entonces, definitivamente hay un acto de lo que la Fiscalía denomina pitufeo, es decir, cuando usa sumas pequeñas y un montón de personas para engrosar una cuenta con un origen desconocido y aparentando de que los aportantes son otras personas. Lo hicieron igual en el caso de Humala Heredia para meter los dineros que son además cifras. Es burdo porque son cifras exactas. Eso es de manual, y gente de manual que no de lavado de activos. Justificar ese tipo de donaciones. Así es, pero siempre la discusión va a ser el origen delictivo, ¿no? Si viene la minería ilegal o el narcotráfico está clarísimo. Entonces acá la presunción es como viene de Odebrecht, ya viene manchado, ¿no? Y eso es lo que va a discutirse, pero como digo... Claro, viene de la caja 2. Claro. Porque hay parte del dinero que considera Odebrecht no es ilícito, que no viene de la contabilidad paralela destinada a comprar voluntades o luego a comprometer a partidos políticos para ellos conseguir algo después, porque estos $1.000.000 no se lo dan gratis, ellos dan ese $1.000.000 porque apuestan a ganador y después le van a pedir una serie de obras y cosas, porque ese era el manejo. Y luego, con el dinero que ellos ganan fruto de adendas y de sobrecostos en la obra, lo vuelven a meter a la caja 2 y eso genera nuevas obras. Ese era el funcionamiento, el mecanismo que ellos utilizaban para hacerse de obras utilizando actos de corrupción. Entonces, eso sí es un origen ilícito. Lo que dicen no es ilícito son $200.000 que ellos pusieron, sí,
¿no? De Formalmente. manera legal y formal para la CONFIEP, ¿no? Que estaban pues interesados en auspiciar políticamente a Keiko Fujimori porque veían pues como una amenaza Claro, a la empresa libre en el país la candidatura de Ollanta Humala en ese momento, ¿no? Claro, y en ese sentido eso se va a discutir justamente, pero no en esta etapa. Según el pleno casatorio de la Corte Suprema el año pasado, en materia de lavado de activos, la Corte Suprema ha dicho de que este tema del origen delictivo y el conocimiento, ¿no? Porque no basta solo el origen, sino que además quien recibe la plata sepa o sospeche de que tiene un origen delictivo, todo eso dicho la Suprema se tiene que discutir en el juicio. Claro. Porque para las etapas previas se requiere una sospecha inicial simple o una sospecha reveladora, lo que en buena cuenta significa de que basta con los simples indicios, porque el tema de fondo se va a discutir ya cuando se vaya a juicio público y contradictorio, lo cual sucederá seguramente en varios meses por delante. Hemos visto con suma preocupación que el Congreso ha aprobado de manera apresurada, además, una ley que a todas luces tiene nombre propio, una ley que va a beneficiar a Alberto Fujimori, además justo en el marco de una decisión judicial de la Corte Suprema, fruto de un reclamo además ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de que él cumpla su condena. Y bueno, pues luego de una serie de sospechas de que el indulto que otorgó Pedro Pablo Kuczynski, un indulto humanitario que sí tiene que seguir ciertos rigores legales, porque está esto parametrado por nuestra ley. Si hubiera sido un indulto político, que es una cualidad casi pues monárquica del presidente, claro, no habría argumento, claro, ¿no? Pero al presentar un indulto humanitario sí. Y hay una serie de contradicciones respecto de las juntas médicas y de las decisiones que se tomaron en su momento, que nos evidencian que fue un indulto negociado con Kenji Fujimori para salvarse de la vacancia. Se ha caído ese indulto, Fujimori tiene que volver a la cárcel, pero ahora el Congreso emite una ley que puede beneficiarlo a él directamente. ¿Cómo toma usted esto legalmente? Esta ley para mí es inconstitucional. Yo creo que el fujimorismo está atrapado en el tiempo, porque de la misma manera aprobaron la ley de amnistía de militares en el 95, que se cayó años después. Y acá yo creo que va a pasar eso necesariamente, porque es una ley que, aparte de ser una ley con nombre propio, es una ley que no ha sido sometida a comisiones, es una ley que ha sido aprobada en un solo acto, muy bien, con dispensa de segunda votación, con correcciones hechas en el camino, con orden de publicación inmediata o traslado, digamos, al Poder Ejecutivo. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que observarla, por varios motivos. Lo va a observar Vizcarra de claro, todas maneras, pero sí, el Congreso va a insistir. Por varios motivos. Tiene los votos. Claro, y aunque insista y la ley pase a ser una ley vigente y publicada, el juez del caso va a tener que analizar su constitucionalidad, porque hay que tener en cuenta de que este mismo juez la semana pasada ha ordenado la vuelta del señor Fujimori a prisión, y si se le presenta un pedido de arresto domiciliario al mismo juez, porque él es el que tiene que controlar el tema. ¿Puede o no aplicarla? Claro, puede no aplicarla. Además, los jueces tienen el llamado control difuso, es decir, un juez ante el caso concreto puede decir, para efectos del señor Fujimori, por ejemplo, un argumento, ¿no? Dado que estamos hablando de delitos de lesa humanidad, delitos graves contra los derechos humanos, esta ley es inaplicable. Muy bien, en consecuencia, la inaplica para el caso concreto y el señor Fujimori podría volver a prisión. Claro, y hay un área gris de la que se agarra la defensa de Alberto Fujimori, y es que en la sentencia propiamente San Martín no pone que es por delitos de lesa humanidad, sino por homicidio calificado, aunque se entiende que son delitos de lesa humanidad, ¿no? Pero claro, esto finalmente habilita a la defensa a poder pedir dentro del marco de esta nueva ley, porque ha sido diseñada para que favorezca a Alberto Fujimori, que si un condenado por delito de homicidio calificado pueda pues acceder a estos beneficios. Claro, pero hay que tomar en cuenta que este mismo juez que ha resuelto la semana pasada la anulación del indulto, él en su resolución, en su fallo, que es bastante extenso, sustenta que para él estamos hablando acá de un delito contra los derechos humanos, un caso de lesa humanidad, que es lo mismo que dijo la Corte Suprema en cierto modo, porque en la sentencia de San Martín se dijo que era un delito de lesa humanidad, pero como no había una ley de delito de lesa humanidad, se le condenó solamente por homicidio calificado, pero se le aplicó todo el bagaje, lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Con lo cual es altamente probable de que este juez, al momento de resolver si aplica esta nueva ley o no, va a tener en cuenta lo que él mismo ya dijo la semana pasada, que estamos hablando para él de un delito contra los derechos humanos. Vladimiro Montesinos también tiene más de 65 años. Sí, pero hay un detalle, ¿no? Como la ley establece un límite, que sí los fujimoristas han incluido en la regulación, es de que cuando eres condenado por organización criminal, ya no corresponde que se te pueda aplicar este beneficio, ¿no? Entonces, el señor Montesinos ya ha sido condenado en varias ocasiones
por Ya. pertenecer a una organización criminal, con lo cual él no podría, digamos, salir de prisión. A Ismael Guzmán tampoco, porque está Claro, condenado por terrorismo y es una de Y las excepciones que hay. esas precisiones las hicieron, usted me mencionaba que había una serie de correcciones que hizo la congresista Vilcatoma en el camino. Estas son partes de estos, digamos... Añadidos finales. Añadidos finales que frenan la posibilidad, por ejemplo, de que Abimael Guzmán pues salga libre, ¿no? Qué irresponsables realmente, ¿no?, de legislar así. Desde mi punto de vista, si se dispensa el trámite de comisiones, tampoco puede haber una aprobación automática. Tiene que haber un debate, corrección, una autógrafa pública, que los propios congresistas la revisen, no que la voten en automático, que se dispense la segunda votación también es algo irregular, ¿no? Entonces, una ley es inconstitucional por el fondo o por la forma. En este caso, por la forma, la ley hace agua, y por el fondo, dado que no se ha discutido seriamente cuáles son las limitaciones que hay además en el derecho comparado, como regla general, que una persona muy vieja se vaya a su casa a cumplir parte de la pena no es algo irregular. Lo que es irregular es la forma en que se ha aprobado la ley y que no se haya discutido claramente el tema de los límites, ¿no?, generando toda una duda colectiva a nivel de la población de si Abimael puede salir o no puede salir. La Comisión de Justicia, el INPE no ha dicho nada, no hay ninguna comisión que haya pedido opiniones de técnicos especializados en esto para que puedan ayudar al Congreso a legislar de manera adecuada. Es un escándalo. Exactamente, y yo creo que en verdad, si los señores del fujimorismo hubieran seguido el camino regular que es debatir, yo creo que al final hubieran logrado cierto consenso en torno a la ley, porque el propio presidente Vizcarra dijo en algún momento, si ahí me traen una ley de esa naturaleza, yo la puedo aprobar. Pero claro, pero ahora así no la va a aprobar. Pero siempre cuando hubiera sido debatida. Pero va a salir por insistencia. Es probable. Qué desgaste, ¿no? También probable, políticamente para el Congreso. Pero bueno, se aprueba. Y lo que usted me dice es que eso, la defensa de Alberto Fujimori va a decir, bueno, tenemos este nuevo recurso que nos faculta la ley y queremos que él vaya a su casa con arresto domiciliario y que le pongamos el grillete y pueda desempeñarse dentro de una jurisdicción determinada. Señor juez, denos esto. Y el juez le puede decir no. No, la inaplico para el caso claro, concreto. porque es un recurso, pero el juez es el que determina... Hay un control judicial. Sí, claro, igual que la defensa de un criminal investigado puede pedir, quiero arresto domiciliario. No hay una obligación de darlo. Y el fiscal dice, no, prisión preventiva, y el juez es el que decide. ¿No? Efectivamente, y acá el juez va a controlar si la ley es constitucional o no, como controló si el indulto era constitucional o no. Es exactamente lo mismo, ¿no? Los jueces pueden inaplicar en un caso concreto una ley o una norma de rango infralegal. Y eso es lo que seguramente se va a discutir. No le garantiza que Alberto Fujimori salga libre tampoco. No hay ninguna garantía, ¿no? Y más aún por la forma en que se ha hecho. Yo creo que esto genera todo un halo de dudas sobre la constitucionalidad, tanto por el fondo como por la forma en que se ha hecho. Muchas gracias por haber estado aquí esta mañana, doctor, haciendo muchas precisiones importantes en una semana muy agitada, ¿no? Gracias. Gracias por haber estado aquí. Ha sido el doctor Carlos Caro, especialista en la ley penal, dándonos su punto de vista sobre todas estas polémicas que se han desatado esta semana tan movida. Hacemos una pausa y volvemos con más.